Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y también muchas gracias a la librería Buena Vida por acogernos. Y ya sabemos que Juanma aquí es un habitual porque da aquí las clases en los seminarios de cine, así que estamos en un sitio que nos acoge con mucho placer. Empiezo presentándome, soy Alicia Ares, la afortunada editora de Juanma Ruiz. Este ya es el tercer libro que le publico, aunque él ya es un poeta con mucho oficio, lleva 4 libros publicados. Y también tenemos aquí a Ricardo Lobato, que también es un gran amigo de Juanma. Él fue su profesor de lengua y literatura y además es también poeta. Y también hay que darle las gracias porque es la persona que ha escrito el prólogo al libro que presentamos hoy, Hacerse el muerto. Un prólogo excelente. Y nada, que muy agradecido por parte de la editorial, pero sobre todo gracias a Juanma por seguir confiando en Cuadernos del Laberinto, porque para nosotros se ha convertido en un poeta fundamental. Es uno de nuestros poetas preferidos y siempre estamos deseando que nos mande un nuevo original. Él nació en Madrid en el 82, es crítico literario y también es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad Carlos I. Juan Carlos. Bueno, que es lo mismo. Como está la Carlos III por ahí. Efectivamente. Claro que sí. Y además también, aparte de poeta, también es, como he dicho, crítico cinematográfico y también ha escrito libros sobre cine. Este libro cuenta con una colaboración también muy especial, que es la de Rosa Montero. Rosa Montero, de Juanma y de este libro, permitan que lo lea, ha dicho: Juanma Ruiz es ese tipo de poeta que logra que en cada uno de sus poemas haya por lo menos un par de versos que sientes que han sido escritos para ti. Son palabras doloridas, pero también rabiosas, porque añora la felicidad. Palabras que sujetan mucho mundo cuando, como dice Juanma, la vida está al revés. Y efectivamente yo estoy muy de acuerdo con las palabras que Rosa Montero dedicó a Juanma, porque es cierto que la poesía de Juanma Ruiz puede partir de su individualidad, pero la trasciende para hacerse una poesía universal y que nos llegue a todos, y por eso en cada poema ella dice que en cada poema hay un verso que nos refleja a todos. A mí me interesa mucho los poemas de Juanma porque reflejan algo que para mí es una cualidad y que durante mucho tiempo ha estado un poco denostado, que es la individualidad. Hubo un tiempo que se hablaba del ser social y de que en fin, que la individualidad estaba demasiado bien considerada, y para mí es al revés. Para mí la individualidad es una gran virtud, ese saber reflejar uno mismo y luchar por lo que eres frente a los demás. Por ejemplo, esto lo dice en la página 13, me voy a intercalar poemas suyos porque creo que reflejan muy bien la tesis que yo defiendo de Juanma. Él dice en la página 13: describiré la soledad, solo tuve que desentrañarme. Es decir, él también dice, me gusta mucho que juega mucho con el humor cuando dice: salido de la entraña de un idiota que fue verdad antes de ser palabra. Él es verdad que en todo el libro habla un poco de la desesperanza y es muy crítico consigo mismo, pero siempre lo combina con un humor y nos habla profundamente de que la soledad es donde el ser humano se encuentra a sí mismo. Porque este es un libro muy reflexivo, nacido de un momento difícil, nacido durante la pandemia, pero que no refleja la pandemia, pero sí que refleja esa soledad en la que todo ser humano debe encontrarse. También hay algo que a mí me parece muy acertado de Juanma, que es y que está muy vinculado a lo que hablábamos antes de la individualidad, y creo que él habla de que nosotros somos nuestros propios deseos, que a veces luchamos contra lo que somos, pero que al final nuestro deseo, que es lo que nos conforma, sale a la luz, y es cuando una persona se siente madura y se siente realmente realizada. Por ejemplo, él lo refleja en la página 24 cuando dice: ahí fuera esperan 10.000 futuros, 10.000 futuros que son lo que realmente vamos buscando en la vida. O cuando dice: somos hijos del ruido sin la furia, del pan y el acomodo y el deseo, acaso del capricho. Aquí nos refleja el deseo, ¿verdad?, el capricho, la furia, todo lo que una persona constituye una persona, y que al final sale, y a Juanma le sale a través de la música, a través de la crítica literaria y sobre todo a través de la poesía. Entonces esa visión de sí mismo siempre está presente. Por ejemplo, cuando dice: vivo deshabitado de anteayeres y dejando que el eco entre los muros de lo que quise ser, de lo que yo quise ser. Eso me interesa mucho, porque mezcla el deseo con lo que yo quiero ser, que realmente es lo que tú eres.
Y él dice, me responda con mi propio espectro huido, lo que fue pero que está ahí, porque él mismo hay algo que me encanta cuando habla de que su cuerpo, de que él es una nave de Teseo. Me parece un símil precioso, porque la paradoja de Teseo es una paradoja en la que uno se pregunta si sigue siendo uno mismo cuando a alguien le reemplazan todas las piezas. Uno sigue siendo sí mismo a lo largo del tiempo cuando miramos atrás y a veces no lo reconocemos, pero sabemos que hemos sido nosotros mismos, pero también sabemos que está el futuro y que miraremos en un momento al pasado y nos preguntaremos, ¿he sido yo? En este camino de la vida siempre nos estamos preguntando estas cuestiones filosóficas que refleja muy bien en toda esta obra. De todas maneras, hoy es el momento de Juanma, yo tampoco quiero hablar demasiado, pero sí que, por ejemplo, ayer que estuve en Salamanca, en una presentación sobre Unamuno, en un momento dado alguien habló de Unamuno diciendo que el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. En este caso yo creo que Juanma también refleja perfectamente esa lucha de mostrarse a sí mismo, a veces a través de la tristeza, de la desesperanza, pero siempre con una claridad y una visión que a mí me parece muy encomiable y que yo admiro mucho en su poesía. Por eso muchas gracias, Juanma, por volver a confiar en nosotros. Y doy la palabra a su profesor, a Ricardo Lobato, también un gran poeta. Bueno, iba a comentar... Hola a todos. Bueno, cuando Juanma me planteó la posibilidad de escribir un prólogo para su nuevo poemario y también de participar en la presentación del libro, pues sentí algo así como, no sé, como la emoción del sentido, ¿no? Eso inefable que llamamos el sentido, pues claro, lo experimentamos las personas, entre otras muchas circunstancias, claro, cuando de pronto percibimos que la vida, que el devenir individual no es como un centón así de acontecimientos, qué sé yo, pues disparejos o arbitrarios, ¿no? Sino que hay un discurrir coherente con continuidades, con recurrencias, ¿no? Lo dice William Wordsworth, el poeta inglés, en un poema de 1802, dice: ojalá mis días estuvieran vinculados por una piedad natural unos con otros, ¿no? Entonces, bueno, hace muchos años, cuando yo acababa de aprobar las oposiciones de secundaria y estaba realmente recién aterrizado en la enseñanza, pues me destinaron a un instituto en Torrejón de Ardoz, que yo vivía en el Batán por entonces. Me parecía verdaderamente, me parecía el más allá, ¿no? Me parecía el fin del mundo. Además estaba en el barrio de las fronteras. Yo no había oído hablar nunca de eso y decía, ¿las fronteras de qué? ¿No? Del mundo conocido. Era como la nada de la historia interminable, ¿no? ¿Qué habría allí, ¿no? Entonces, bueno, pues me asignaron un primero de BUP. Esto significa que tenemos una edad, Juanma. Tenemos. Bueno, unos más que otros, claro. Me asignaron un primero de BUP y en ese curso estaba Juanma, ¿no? Entonces, bueno, aunque era una clase de lengua, hacíamos los viernes, creo que eran los viernes, o algunos viernes, no sé, hacíamos un taller literario. Y bueno, o sea, así que puedo decir que quizá, tal vez, leí algunos de los primeros textos literarios de Juanma. Pues estamos aquí 25 años después, alguna más, a la baja, 20 y tantos años después, pues no me digáis que no es un caso fantástico de continuidad, ¿no? Así que en realidad, muchísimas gracias, Juanma, por dar sentido, ¿no? A lo que... En fin. Creo que es al revés el agradecimiento, pero ahora llegaré yo. De verdad. Bueno, en fin, pues vamos a hablar del libro, ¿no? Perdonad que estoy un poco tardado. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? El libro empieza con dos versos magníficos, ¿no? Dos versos en los que está condensado, como si luego pudiéramos desplegarlo, ¿no? O desenrollarlo, ¿no? Para sacar el poemario completo. Está condensado el poemario, casi todo el sentido del poemario en su integridad, ¿no? Dice así, dice: en esto que me vi obligado a cartografiar las fronteras de la soledad, dice, ¿no? Yo creo que hay pocos casos en los que el principio de un libro cifre el libro completo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los dos primeros versos de A modo de esperanza, el primer libro de José Ángel Valente, ¿no? Que dice: cruzo un desierto y su secreta soledad sin nombre, ¿no? Que es un poco, que no está muy lejos tampoco, ¿no?
A ver, en estos dos versos de Juanma, ¿qué hay? ¿Qué vemos, ¿no? Al leerlos? Bueno, por una parte hay una soledad forzada, no elegida, que además no dura desde siempre, sino que ha sobrevenido, ha acaecido, ¿no? Con ese principio tan a la vez coloquial y inquietante, ¿no? ¿En esto qué, no? ¿En esto qué? ¿No? Y esa soledad sobrevenida ha sumido al yo en un estado de desconcierto, de perplejidad. Hay también una voluntad desde el primer momento de salir de esa soledad, porque dice, claro, que solamente sea porque el yo parece estar tentando el perímetro, los límites, las fronteras de esa soledad, ¿no? Y luego también hay una voluntad de hacer esa soledad habitable, ¿no? Aprehensible, de representarla, cartografiar la realidad, ¿no? Para eso hacemos los mapas, para orientarnos, para no perdernos, para no extraviarnos, ¿no? Claro, ese mapa es metafórico, ese mapa es este libro, ese mapa es la poesía, claro. La primera vez que los leí estos dos versos, pues parece que voy a hacer toda la presentación sobre los dos primeros versos, pero no es verdad, ¿no? Pues me vino a la mente una escena de una de mis películas favoritas, ¿no? Hablar de cine en una presentación de un libro de Juanma, no sé si era obligado o era una temeridad, ¿no? Una de las dos cosas, ¿no? Es Paisaje en la niebla, de Theo Angelopoulos, ¿no? La película, que empieza con una niebla densa en la que no se distingue absolutamente nada, ¿no? Y una voz en off que dice al principio fue el caos, ¿no? Pues cuenta la historia de un adolescente y su hermano que parten en busca de su padre, ¿no? En un momento, claro, en ese viaje, pues a esta chica le ocurren pues algunas experiencias fundamentales, ¿no? En un momento, por ejemplo, es agredida por un camionero y con los dedos impregnados en su propia sangre, pues traza unas marcas en una pared en blanco, ¿no? En otro momento se enamora de un joven, un chico, descubre el amor, claro, igual que antes ha descubierto la maldad, ¿no? Descubre el amor y también un poco desbordada por una emoción para la que no tiene nombre todavía, pues coge un palo y en la playa también hace unas marcas, ¿no? Bueno, pues yo creo que en este libro la poesía es el equivalente a esas marcas, esos trazos, esos signos, esas runas, ¿no? Que permiten al yo cartografiar el mundo deshabitado de la soledad, ¿no? Para orientarse, para combatir el caos. Hay una antología de referencia de la poesía española, tiene ya yo creo que por lo menos 15 años o así, pero bueno, que la hizo Marta Sanz y se titula Metalingüísticos y Sentimentales, ¿no? Para Marta Sanz pues hay como dos cauces en la poesía española, así del cambio de siglo y reciente. Por una parte estarían los autores que reflexionan sobre la propia poesía, sobre la capacidad de la poesía para expresar, digamos, que esos serían los metalingüísticos, y por otra parte los que se decantan por una expresión más directa de sentimientos, emociones, ¿no? Que serían los sentimentales, ¿no? Yo creo que la poesía de Juanma logra un equilibrio dificilísimo de conseguir entre esos dos polos, ¿no? Es a la vez una exploración minuciosa de la conciencia, de los recovecos más íntimos del yo, las dudas, las frustraciones, las esperanzas, y a la vez es una discusión sobre las posibilidades de la poesía, de la escritura, para explorar la conciencia y hacerla legible. Y ahí es donde se va moviendo todo el poema. Por eso el libro está lleno de metáforas muy sugestivas sobre la escritura, ¿no? Pues el mapa, hemos visto, el braille, las teoremas y ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas, cardiogramas. Esto es muy importante porque hay referencias constantemente al corazón, sístole, diástole, taquicardias, pero también el cardiograma o electrocardiograma que representa el ritmo de los latidos, es decir, por tanto hace legible lo que está oculto, ¿no? Y luego también, además de metáforas de la escritura, definiciones de la poesía. Hay muchísimas, ¿no? Así unas cuantas, ¿no? En un momento la poesía es esta limosna azul de abecedarios, ¿no? Eso en abecedarios. En otro momento es un pergamino en esta fe de vida pasajera, en Por tus huesos, o un epitafio incandescente tejido entre la prosa y la ternura en A golpe de ecuación, ¿no? Y siempre la duda de si realmente al poetizar, al lanzar la red de la poesía a la conciencia, ¿no? Al lanzar la red de palabras sobre uno mismo, pues realmente pescamos algo o no.
Entonces coexisten en el libro, yo creo, por una parte la necesidad de la poesía como un asidero, pero también la conciencia de cierta inutilidad de la poesía, ¿no? De lo primero, por ejemplo, en De los solsticios, pues dice en un momento Juanma, dice: acudo al código secreto de los mapas como último recurso, como tierra apenas removida, humus extraño donde fertilizar estas esperas. Acudo a la poesía, pues su rostro, a diferencia de mis ilusiones, no necesita acuse de recibo. Pero también decía de la posible, presunta inutilidad de la poesía, ¿no? En otros momentos, de derrota, dice: sabed que no protegen los poemas del odio a borbotones, de la rabia cosida al dobladillo de otra risa. No sirven como escudo las palabras. O en otro momento, en Capitulación, dice: mis letras para mí. Lo que regalo son solo los efectos de este nudo detrás de la garganta y bajo el pecho. Las ganas de llorar entumecidas, el no encontrar la forma de explicarme. Claro, porque la poesía es buscar una forma de explicarse, pero que luego siempre es insatisfactoria, ¿no? Hay otro par de momentos en el libro que me recuerdan a o sea, que me parece que aciertan especialmente, ¿no? Para expresar este sufrimiento adicional a veces, o esta desazón adicional por la insuficiencia del lenguaje, ¿no? De la poesía. Uno me recuerda, vamos a hablar de cine otro poco, a un episodio del Decamerón, la película de Paolo Pasolini sobre el Decamerón de Boccaccio, ¿no? Hay un interludio en el que, después de los 4 primeros o 5 primeros episodios, en el que un pintor que está representado significativamente, o sea, el actor es el propio Pasolini, es un discípulo de Giotto y llega a la Basílica de Santa Clara en Asís, y entonces está la pared en blanco y se pone a pintar un fresco, ¿no? 4 o 5 episodios después, ya al final de la película, vuelve a aparecer, ¿no? Como cerrando la película, este pintor. Y entonces está ahí como un poco ante su obra inacabada, no del todo convencido, y en un momento dice: bueno, en fin, ¿por qué completar un trabajo cuando es mejor soñar, ¿no? Yo creo que en realidad esta idea procede de la Oda a una urna griega de John Keats, ¿no? En ese verso famoso, ¿no? Que las melodías oídas son bellas, pero las no oídas son aún más bellas, ¿no? Entonces, donde lo pensado, o imaginado, o concebido, o soñado, siempre está por encima de su concreción, ¿no? Como si la concreción siempre fuera, bueno, insuficiente, ¿no? Con respecto a lo que uno había planteado. Esto lo dice Juanma en varios momentos. Yo creo que sobre todo uno, que es un pasaje que has citado, ¿no? En Antes, el segundo poema de la sección Confines, que dice: este poema nunca será tan bello como antes de esculpirlo, ¿no? Creo que es esa misma idea de que esto que estoy escribiendo realmente no sé si va a ser capaz de decir lo que quiero decirlo. Eso está permanentemente. Y otro momento es cuando se llega a la tachadura, ¿no? Si habéis leído el libro, pues para llegar a las palabras, que es un poema yo creo que muy importante en el libro, el verso final, que es por otra parte un endecasílabo perfecto, ¿no? Si solo entiendo el mundo en los tachones, ¿no? Pues lleva una nota al pie como si realmente tuviera que ser explicado, como si no fuera suficiente. Entonces bajas al pie y lo que hay al pie es un poema de 3 estrofas, de 4 versos, en endecasílabos blancos, y la estrofa intermedia está tachada, también, ¿no? Como eso sugiere que como que toda escritura es tentativa, es imperfecta, algo que debe ser matizado y corregido hasta el infinito, ¿no? Claro, todo esto en lo que respecta a lo metalingüístico, ¿no? Y la otra parte, y lo sentimental, ¿no? Porque, ¿y qué pasa en lo que se refiere a ese estado de soledad que decíamos al principio? ¿Qué ocurre, no? Bueno, pues también aquí el libro yo creo que se mueve en una especie en un vaivén, en una indecisión crónica, ¿no? O sea, por un momento parece como si el yo, no sin amargura, aceptara esa soledad como un único refugio seguro, ¿no? Hay algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, pienso en el final de Destiempos, ¿no? Dice: tiempo de tener tiempo de encontrarme y arder solo, sin prisas, a mi lado, ¿no? Que parece que hay ecos del Vivir y quiero conmigo de Fray Luis, ¿no? De la vida retirada de Fray Luis. U otro momento en Círculo de Tiza, que dice: traza un pequeño círculo en el suelo a tu alrededor. No salgas.
estos son ya para siempre los confines de tu mundo. Parece que dentro de ese círculo de tiza, lo que quisiera en algún momento es casi anonadarse, ¿no? Desaparecer. Dice, será, digamos, que hay que hacerse el muerto, en Hacerse el muerto, que es el poema que da título al libro. O en Cero absoluto, dice, permítanme, por tanto, no ser nada. Pero en otros momentos sí parece que el yo tiene la necesidad de salir otra vez al mundo, ¿no? Dice, sacadme ya de aquí, en Sedimentos, ¿no? O en otro momento, dice, en Mapa, dice, ay, ¿quién pudiera ser camino y piedra y que me transitaran vuestros pasos? Y en esa dialéctica del dentro y fuera, en el que se mueve todo el libro, porque está permanentemente ahí fuera, aquí, ahí, ¿no? ¿Quién gana? ¿El que se queda solo con sus palabras o el que sale de nuevo a la realidad después de cartografiar y conocer su soledad? Hay un momento en el que dice, he tendido redes al futuro, te he llamado, y aparece por primera vez un tú, que en ese momento, es verdad, eso es un pequeño poema inconcluso, en ese momento es una mera, dice Juanma, fabulación de domingo a medianoche. Pero de pronto, unos poemas más adelante, parece que ese tú se encarna, aparece, porque en el interludio Luz que arde, pues aparece ese tú remarcando lo fugaz del miedo, de mis miedos, frente a tus cálidas certezas de fogata y brazo firme y mar en calma. Así que no sé, Juanma, si te quedas dentro o si sales. Nos lo cuentas en el próximo libro. Muchas gracias. Yo creo que voy a seguir haciendo libros para que Ricardo los pueda explicar. Esto es así. Y por otro lado, los que me acusáis de que mi poesía no se entiende, os voy a recordar siempre que se puede entender y que está, ¿no? Que está ahí. Que yo a veces pienso, efectivamente me paso de críptico, ¿no? Me preguntan a veces, ¿no crees que tal? Y bueno, pues estas cosas a uno le dan un cierto sosiego. Es decir, no escribo una serie de pinceladas sin ningún tipo de sentido, sino que hay alguien al otro lado que puede recoger con bastante precisión, además, que esto no deja de sorprenderme, lo mismo que yo trataba de soltar, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues, y hablando de esto de cuando las cosas de repente tienen una coherencia y un sentido en el discurrir de la vida, ¿no? O sea, pues primero, gracias por supuesto a Alicia que ha confiado en mí por tercera vez ya para editar el libro, y gracias a Ricardo, que efectivamente son 20 y dejémoslo en i, desde que yo iba pues, fascinado con 13 añitos a escuchar sus clases de lengua en el instituto, cuando uno, muchos de aquí lo sabremos, no siempre va ilusionado a clase a los 13 años, ni mucho menos. Entonces, pues bueno, los viernes eran ese, y no solo los viernes, teníamos clase más días, ¿no? Los viernes era el refugio de escribir, pero también el resto de días en los que era el refugio de escucharle hablar sobre letras y decir, yo quiero hacer algo de esto que Ricardo nos enseña que han hecho otros a lo largo de los siglos, ¿no? Y acercarme mínimamente a esto. Entonces, bueno, pues yo creo que estar aquí 20 y pico años después, aprendiendo literatura todavía de Ricardo, cuando le escucho hablar de esto, cuando leo sus libros, que de verdad son, os recomiendo, y yo quizá debería estar promocionando mi libro, no el de otros, pero la poesía de Ricardo es absolutamente increíble, una capacidad de destilar la palabra y el significado que ya quisiera yo, ¿no? Pero bueno, voy a hablar del mío un poco, que creo que es lo que toca, ¿no? Efectivamente, no quiero hacer spoiler del próximo libro, ¿no? Esto del concepto del spoiler, si es que un libro de poemas se puede spoilear, pero sí que quería empezar un poco por esta última idea que ha dicho Ricardo, que tiene que ver efectivamente con esta tensión en el libro entre la soledad y entre el yo y la mirada hacia adentro, y esa búsqueda del tú y la mirada hacia afuera, ¿no? Y quería empezar por ahí porque una cosa que también ha dicho Alicia es que efectivamente
El libro nace en pandemia, el libro empieza a conformarse como libro, aunque no todos los poemas son de ahí, hay cosas que ya venían escritas de antes, hay cosas que se escribieron después, pero empieza a cobrar forma un tronco de sentido, que dices, aquí puede haber un libro y no una mera colección de versos sueltos y dispares, en aquellos meses en los que nos tuvimos que encerrar todos en nuestras casas y pues eso, renunciar a muchas cosas que solíamos dar por sentadas, ¿no? Entre ellas el contacto humano. Cuando pasamos unos meses allí saliendo a las terrazas, buscando la hora de la merienda, porque era el momento en el que te podías juntar con la gente con la que convivías en ese momento de puertas para adentro, si es que convivías con alguien, porque luego hubo gente que ni siquiera tuvo esa posibilidad. Incluso los que esto nos pilló conviviendo, fue duro, fue difícil y como que le dio una dimensión nueva a esto que también damos muy por sentado, que es la sensación de soledad. Todos en algún momento estamos solos y a veces lo damos como muy por hecho, como que esto pues, no tiene más trascendencia. Y en aquellos días y meses yo creo que conocimos una manera distinta de estar solos, o al menos fuimos más conscientes de lo que supone esa soledad impuesta, ¿no? Esa soledad que no elige uno, sino que de repente le viene marcada. Y ahí me empecé a dar cuenta de que muchas de las cosas que estaba escribiendo en esas semanas, en esos meses, y algunas de las cosas que ya tenía escritas apuntaban un poco a esa reflexión, ¿no? Y eso además me llevó a pensar en algo que está en mis libros anteriores y con lo que yo tenía muchas ganas de rebelarme contra ello, que era esa mirada hacia adentro, ese hablar solo de mí, de lo que yo siento. Creo que mi segundo poemario, el título creo que lo decía todo, se llama Tratado de Egoísmo. O sea, es un libro que mira hacia adentro y que habla de mí, del yo. Y llega un momento en el que uno piensa, chico, eres un poco pesado, deja de hablar de ti. La poesía a lo mejor sirve para entender el mundo y no para solo entenderte a ti, porque si solo quieres entenderte a ti, tampoco qué sentido tiene publicar o enseñar o querer que te lean, ¿no? Entonces yo quería rebelarme un poco contra esto. Ya intenté rebelarme un poco en el siguiente libro, Materiales de Derribo, y cuando llego a este yo quería romper con todo eso, mirar hacia afuera, mirar al mundo. Y me encuentro con que estoy encerrado en una casa durante 3 meses, sin muchas posibilidades de mirar al mundo exterior más que por una ventana. Y entonces la cosa se complicaba y quedaban 2 opciones. O seguir empeñado en rebelarme contra ello de una manera quizá impostada en ese momento al menos, o asumir, mira, esto es lo que escribes, hazte a la idea de que tu poesía es introspectiva y tratar de encontrar en esa introspección una mirada hacia afuera, ¿no? O sea, por paradójico que pudiera sonar, ver si puedo tratar de entender el mundo a través de mí. No sé si esto tiene algún sentido, si esto se puede entender en lo que hay en el libro o si me tenéis que creer porque en el libro esto no se nota, ¿no? Que quizá pues tenéis que hacer un acto de fe, pero mi intención fue un poco esa, es decir, puedo llegar asumiendo y abrazando mi manera de escribir, que es siempre inevitablemente introspectivo, que parece que es inevitablemente introspectivo, puedo utilizar eso para llegar al exterior de otra manera, y esa fue un poco la tensión efectivamente entre la que en torno a la cual surgió el libro, ¿no? El yo, el tú, el dentro, el fuera, la soledad y la búsqueda de romper esa soledad, ¿no? Y ahí surgió un poco lo que yo traté que fuera la estructura del libro también, no solo los temas que atraviesan el libro, que efectivamente están ahí tal como nos ha dicho Ricardo, sino que intenté que hubiera un cierto viaje, es decir, esto es lo de siempre, ¿no? Un disco de música no debería ser simplemente una sucesión de canciones puestas en un orden aleatorio, sino que tendría que tener el álbum, ¿no? El concepto de álbum musical tendría que tener algún tipo de coherencia. Creo que un libro de poesía, del mismo modo que una película, que una novela o que un cuadro, tendría que tener estructura, porque si no, creo que no tiene mucho sentido como libro, solo como recopilación. Y para mí esa estructura intenté que fuera ese viaje del yo al tú.
empezar por ahí, por lo obvio. Me vi obligado a cartografiar las fronteras de la soledad. Nos han encerrado, no nos queda otra que sentirnos solos y abrazar el hecho de que nos sentimos solos. Pero traté de viajar hacia lo otro. Entonces, ahí está un poco la respuesta a ese hipotético siguiente poemario. Creo, o he querido que esté, ¿no? Creo, contra lo que me dicen muchas veces, pero me rebelo contra esto, creo que mis libros de poesía son optimistas. Y los que ya han leído me miran con cara rara porque no lo parece. Pero sí, de verdad, hacedme caso un momento y tratad de creerme cuando digo que mi manera de estructurar los libros siempre tiende a ser de ese yo al tú, o de la desesperanza a la esperanza. Siempre hay un punto de rebelión en la mitad del libro. Lo que no son es uniformemente alegres, evidente, no voy a negar la mayor, pero sí creo que cuando parto de un sentimiento de soledad en este caso, de tristeza en otros libros anteriores, de desesperanza, etcétera, sí que trato de, en esa manera de cartografiar y retratar, entender ese sentimiento, esa sensación, y por tanto quizá al final poder llegar a otra distinta, ¿no? Creo que pasaba en Tratado de Egoísmo, creo que se abría hacia el final un cierto, Ricardo lo dijo también en la presentación de aquel libro, un cierto hacer las paces con el mundo. Intenté muy deliberadamente que fuera un poco así en este, ¿no? Por eso el libro tiene 3 partes. Tiene digamos, un segundo prólogo. Está el prólogo de Ricardo, que hace que el libro parezca mucho más bonito y mucho mejor de lo que es, igual que su presentación. Pero luego viene un segundo prólogo, que es un poema, digamos ahí suelto, ¿no? Que se llama Marco Teórico, que es este, que como dice Ricardo, trata de resumir efectivamente un poco todo lo demás, de ahí lo del marco teórico, ¿no? Que en estos versos se entienda un poco qué voy a contar o hacia dónde quiero ir. Después viene una primera parte que se llama Confines, y la palabra pues habla por sí sola cuando estamos en un momento en el que a lo mejor hace 5 o 6 años confines, confinar, no era una palabra, un verbo que tuviera las connotaciones que pueda tener ahora, ¿no? Entonces efectivamente ahí toda esa primera parte está completamente marcada por lo que pasó en la pandemia, pero también, como decía Alicia, no he querido hacer un libro sobre la pandemia, ¿vale? He querido encontrar un poco lo que había de universal en aquello que podíamos estar sintiendo todos, y que no solo hemos sentido en la pandemia, solo que en la pandemia quizás fuimos más conscientes de lo que sentíamos y de cómo sentíamos, pero creo que todos nos hemos sentido confinados alguna vez, más allá de esta emergencia sanitaria, y que todos nos hemos sentido en esa soledad impuesta, y que todos hemos tenido la necesidad de explorar un poco esa soledad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que por marcada o connotada que esté la palabra confines, y yo era muy consciente, también la abracé sabiendo lo que significaba, pero no remite, o no he querido que remitiera únicamente a aquello, ¿no? Entonces viene un segundo bloque que se llama Cansancios, porque inevitablemente llega esa sensación en la que cuando uno no es capaz de abandonar su sentimiento de soledad, llega ese cansancio, ese te fallan las fuerzas, ese no saber o no tener capacidad de contraatacar. Pero no me quería quedar ahí, y yo creo que si el libro hubiera acabado en ese bloque 2, pues efectivamente sería un libro inevitablemente pesimista. Los últimos poemas se llaman de manera muy deliberada rendición de cuentas, armisticio, capitulación y de derrota. Efectivamente, no voy a pretender que esto es un poemario festivo, porque claramente no lo es. Pero muy conscientemente no termino el poemario ahí, y quise dejar la puerta abierta hacia esto otro, ¿no? Entonces por eso viene este interludio que ha mencionado Ricardo, Luz que arde, que pretendía que funcionara un poco como bisagra. Como este es el punto en el que ponemos pie en pared y decimos hasta aquí, ya basta de sufrir y de pasarlo mal, y de mirarnos al ombligo, y vamos a tratar de dar ese contraataque, ¿no? Y a partir de ahí viene esa tercera parte que se llama Contraataque, y que por tanto pretendía, insisto que es lo que haya conseguido o no, ya cada lector tendrá que decidir si está ahí o no. Cuando uno acaba, publica y sale al mundo, el sentido último del libro ya no está en mi mano, está en cada una de las vuestras, ¿no?
yo puedo contar lo que quería y vosotros decidiréis lo que he conseguido, ¿no? Pero sí que quería esto, ¿no? Este contraataque, tener una última compilación de poemas, contar con los dedos, que acaba diciendo también la vida hoy, todo pasado, todo recuerdo, y a pesar del tiempo ya también semilla. Este momento que podemos relacionar también con la pandemia, aquellos momentos en los que empezamos a ver que había luz al final del túnel, ¿no? Que nos dejaban salir una hora a andar, y que eso significa que a lo mejor dentro de una semana o dos nos dejarían salir 2 horas, y que nos dejaban recorrer 1 kilómetro y que a lo mejor 2 semanas después nos dejarían recorrer 2 kilómetros, ¿no? Pero no solo eso, o sea, creo que tratando de universalizar esto y de no quedarnos ahí en ese momento de nuestra historia reciente, ese contraataque frente al mundo cuando uno ha transitado por esa soledad y quiere volver y quiere devolver el golpe, pues inevitablemente pasa por este momento en el que hay una semilla de algo que viene después, ¿no? Entonces de ahí, bueno, pues el título de los poemas también cambia por completo respecto a los anteriores, ¿no? Si hablábamos de derrotas, de capitulaciones y de armisticios, pues ahora eso, contar con los dedos, estocada, en la que ya, bueno, hay un poco de acción, de contraataque literal, saldar cuentas, y llegar al final de 2 poemas que son Adentelladas, que leeré ahora, y un epílogo que abre efectivamente la puerta a una continuación, digamos, a la secuela, ¿no? En los que yo creo que ya se encuentra un poco o yo he querido encontrar un poco esa solución a la pregunta que planteaba Ricardo, y es que efectivamente al final, en la tensión entre el yo y el tú, entre la soledad y la no soledad, creo que gana lo segundo, he querido que ganase lo segundo. Luego la respuesta al final la tendréis cada uno de vosotros, que a lo mejor acabo esto y venís y me decís esto no es así y te ha salido un poemario bajonero una vez más, por 4ª vez consecutiva. Puede ser. Eso respecto a la cuestión emocional del poema. Respecto a la cuestión lingüística, pues poco que añadir a lo que ha dicho Ricardo, porque es que en el fondo ya está, si es que ya está todo dicho. Yo llevo un rato aquí alargando lo que ya estaba dicho absolutamente, y da mucho pudor hablar después de él, porque es que ya todo lo que diga es como una reducción, una simplificación, pero efectivamente es otra cosa que me di cuenta que surgía de manera más o menos natural en mis poemarios anteriores, incluso ya en el primero, que es un poemario que tengo bastante olvidado y enterrado, y en aquellas cosas que Ricardo leía hace ya demasiados años y que por suerte ya no existen, ¿vale? Están quemadas, están también enterradas, pero me fui dando cuenta poco a poco de que sí que me surgía, sin yo quererlo, un regreso constante a la idea de la palabra, del sentido de la palabra, del sentido del lenguaje, del sentido de la propia poesía, y de interrogarme sobre todo eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué me permite hacer? ¿Qué limitaciones tiene? Efectivamente, no quiero abundar en ello porque Ricardo ya lo ha dicho, pero efectivamente una de las ideas es que cualquier cosa que seamos capaces de poner en palabras quizá es inevitablemente una reducción de la idea en sí, y por eso entonces ¿qué sentido tiene escribir nuestras ideas si al escribirlas inevitablemente las estamos limitando, reduciendo o simplificando? Pero sí creo que si hay algo que permite acercarse más a la idea original, siempre ese algo es la poesía, y no la poesía solo entendida como género literario. Volvamos a hablar del cine, por ejemplo, ¿no? O hablemos de pintura. Creo que la poesía es algo que está, la cualidad de lo poético está en cualquier disciplina artística. Se puede hacer una película como las de Angelopoulos o como las de Pasolini no en vano era poeta. Se pueden hacer películas profundamente poéticas, a lo mejor sin necesidad de utilizar palabras. Entonces creo que la poesía precisamente es esa capacidad de trascender los límites del medio en el que uno se esté expresando para llegar un poco más lejos, o para intentar abrirse a esa multiplicidad de sentidos que eviten en la medida de lo posible el reduccionismo que imponen los lenguajes. Digo los lenguajes porque también lo impone el lenguaje de la literatura, pero lo impone el lenguaje del audiovisual, lo impone el lenguaje pictórico musical, es decir,
todo sistema de creación artística es un lenguaje que tiene sus reglas y por tanto limita. Pero si conseguimos trascender las limitaciones, entonces creo que es cuando estamos haciendo poesía. No sé si tiene algún sentido lo que he dicho. Esta es mi idea y es lo que me di cuenta de que pensaba. No es algo que yo haya querido imponer, sino que en mis poemas, sino que me di cuenta de que surgía esta idea una y otra vez, y entonces me pregunté, me interrogué y dije, pues a lo mejor aquí hay un tren de pensamiento que vamos a ver en qué estación nos deja. Y entonces tenía también esas dos opciones: rebelarme contra ello y dejar de dar la matraca con esto en un poema tras otro, o abrazarlo también como parte integral de lo que escribo, y entonces tratar de incorporarlo al libro en lugar de tachar. Cuando uno tiene esa colección de poemas, intenta darles formas de libro, tacha mucho también, ¿no? De nuevo el tachón está aquí en el propio libro, pero están todos esos tachones que no llegan ni siquiera aquí al libro, ¿no? Quitas cosas, ves que te has repetido ideas, que has repetido conceptos, incluso que has repetido versos, que esto ya es como terrible cuando dices que he puesto 2 veces un verso prácticamente igual, me estoy quedando ya sin nada nuevo que decir y solo me queda repetirme. Entonces podía tachar todas esas alusiones metalingüísticas o intentar que el poemario se convirtiera en otra cosa, o abrazarlas y hacer que el poemario fuera un poemario sobre el lenguaje también. Esto tiene que ver también con otro tipo de cosas que a mí me gustan particularmente y que son estas obras artísticas de la disciplina que sean, de nuevo, que llevan en sí mismas su propio making of, digamos, también en términos cinematográficos, ¿no? Que son las obras artísticas que son a su vez el documental de su propia creación. Pienso... No me quiero comparar, ¿vale? O sea, estoy poniendo ejemplos que no para nada comparable, pero pienso en Velázquez pintándose a sí mismo pintando las meninas, ¿no? O sea, la idea de documento el propio proceso de creación a la hora de hacer. Proceso de creación que puede ser real o imaginado. El proceso de creación del Quijote de Cervantes, cuando Cervantes habla de cómo encontraba unos papeles, los ordenaba y tal, que es un proceso ficticio, que no es el proceso real, o el de William Goldman en La princesa prometida, ¿no? En películas como las de, y ya que estamos en este sitio particularmente, como las de Jonás Trueba, que incluye en sus imágenes muchas veces pues que decide no cortar el plano cuando el plano se ha acabado, y oímos el corten después de una escena y vemos al claquetista aparecer ahí y vemos al microfonista de manera deliberada, ¿no? O de repente un personaje mira a la cámara y hace referencia a la cámara y le dice al otro, pero mira, díselo a la cámara, ¿no? Películas, no solo Jonás Trueba, estoy pensando ahora concretamente en la última película de Itxaso Arana, Las chicas están bien, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de cosas, y entonces quise que en todo el libro pues estuviera un poco el making of del libro, ¿no? Estuviera mi proceso de reflexión sobre qué creo que es la poesía, qué estoy haciendo aquí, por qué hago esto, por qué tacho, por qué... Esa es un poco la idea, creo que es bastante coherente con todo lo que ha dicho Ricardo. Si hay incoherencias, quedaos siempre con la versión de Ricardo y no con la mía, pero esto es un poco, no tengo mucho más así que decir que no sea repetir ya sobre lo dicho. Entonces, bueno, pues no sé si queréis vosotros, algunos habéis leído el libro o tal, o si queréis que lea algo, ¿no? Sí. Bueno, me he marcado aquí algunas cositas. A mí hay un poema que me gusta mucho, que es el de Vectores, que es como una especie de autorretrato. Es un autorretrato muy personal. Pues, me parece muy interesante ese poema, el 32, la página 32. Pues, mira, pero ese le tengo marcado. Tienes Además, marcado, fenomenal. Pues empiezo por ahí. Por ubicar también, porque como efectivamente creo que la estructura es importante en el libro, este es parte de ese primer bloque de confines, ¿vale? Cuando uno está todavía ahí en ese momento de encierro solitario, ¿no? Soy un vector sin punto de partida. Achaques de la edad, inconsolable sonda espacial lejos de casa. Partida de ajedrez sin rey. Tarjeta de embarque caducada. Poema a medio hacer y paso firme hacia la nada, como todos. Las fuerzas, por otro lado, son un lujo que ya no está a mi alcance o a mi nombre. Cavad un hoyo y arrojadme dentro, y decid que fui cobarde, pero vuestro. Frágil, ceño fruncido, todo pronombre, azul, soñar y piel y nube negra. Gastado como una pila vieja o una vela, ahora octubre, ahora madrugada, y pese a todo, siempre adelante, incluso hacia la muerte. No sé, luego me decís que soy pesimista, pero siempre adelante, ¿no? Vamos a quedar
parte del libro. Vamos, y esto en la primera parte, que es la chunga, o sea que yo creo que bueno, vais a tener que rendiros a la evidencia de que mi poesía es absolutamente optimista. Otro de esta primera parte se llama Canción del Inmortal. La clave y la armadura, trazar el pentagrama. Se ahuecan las canciones volviéndose liturgia. En algún sitio lejos habrá 1000 titulares que traten de dar cuenta de lo que nunca he sido. Yo trato de engañar a la muerte con poemas, quizá depositarme en esto que ahora lees. La savia entre los dientes, el agua alimentando estas ramas tan pobres que solo tienen prisa. Ni leyes ni ambiciones, escaso patrimonio compuesto de derrotas y algún que otro inquilino en un álbum de fotos cansado y taciturno que aspira a renunciar a su carga de recuerdos. Habrá que resarcirse dejando testimonio del viento y de la pena, del sol y del cansancio. Dar fe de las erratas de un dios analfabeto y levantar las actas que expliquen este encierro. Este no es una fiesta, ¿no? Pero una cosa que me gusta del poema es que aunque lo está demarcado claramente en esta primera parte, avanza ya tanto la segunda como la tercera, ¿no? Ya está hablando de estos cansancios y ya está hablando de esta necesidad de, a pesar de todo, dar testimonio, dar fe y agarrarse a ciertas cosas de ese mundo exterior, ¿no? Seguimos en esta primera mitad. Los voy a leer más o menos en orden para que se pueda, espero, apreciar esta evolución, esta progresión, esta coherencia, si es que la hay, ¿no? Los días pares. ¿Os acordáis que además en este confinamiento los que ya no podíamos ni siquiera salir de casa para trabajar porque estábamos teletrabajando, muchas veces no sabía uno si vivían lunes, jueves, sábado, éramos como, por un lado, un poco millonarios, ¿no? Porque todos los días eran iguales y no sabíamos la diferencia del fin de semana con los días de diario, ¿no? Los días pares, sin querer, se debilita el alma y se afana en su trabajo la desidia. Los días pares la tristeza es autoinmune y la tierra ejerce su atracción sin tregua. Es entonces cuando el llanto se desliza tras los surcos del rencor en las paredes y los marcos de las fotos tienen filo. Cuando el gris de los pulmones es tenaza. ¿Y por qué buscar cobijo en la sonrisa? ¿Y por qué luchar siquiera contra el miedo si se agostan las semillas del consuelo y el tirón gravitatorio del olvido se presenta ante la puerta los días pares? Pues efectivamente, si este poema estuviera al final del libro, podríais decirme que el libro es pesimista, pero está claramente ubicado de nuevo aquí. Y eso, pues esta paradoja, ¿no? Parecía que éramos un poco millonarios por no distinguir los fines de semana de los lunes a viernes, y sin embargo aquello resulta que no era ningún regalo, todo lo contrario, ¿no? Creo que ha habido también intentos de romantizar todo aquello que fue el confinamiento y que fue la pandemia, y bueno, pues romantizaciones las justas al final, ¿no? Porque la pandemia lo que fue primero fue una tragedia y luego todo lo demás que fue también una tragedia, ¿no? Y llegamos a Del cansancio, ya estamos entrando en esa segunda parte, ¿no? Es exactamente el tercer poema de la segunda parte, que es Cansancios. ¿Cómo y cuándo tuvo el cielo entre los dedos? Descríbame el cansancio solo con frases simples. Los delirios del poeta no se ven al microscopio. Y es que aquella presión bajo el diafragma es muscular, tristeza coagulada. Respire hondo y cuente hasta 40. Los bronquios le traicionan, es fatiga. Recuéstese un momento, tan crónica como estos meses blancos. Y aquel dolor en las articulaciones que hacen bisagra entre la sed y la conciencia no tiene tratamiento a estas edades. Pero no se preocupe, caballero, extienda aquí otro cheque y beba mucha agua. Si se incorpora, le hago una receta y le prescribo falsas esperanzas. Y vamos a tratar de avanzar hacia algo un poquito menos tremendista, ¿no? Bueno, sigo haciendo referencias inevitablemente, no paro de decir que no es un libro sobre la pandemia, pero no paro de hacer referencias a aquellos momentos, ¿no? Pero aquí hay una cosa que me resulta curiosa, ¿no? Porque hay un poema que funciona como una de las notas al pie de otro de ellos. Son dos poemas, uno se llama Espejismo y el otro Madrid, noviembre de 2019. Son dos poemas
que remiten a una película que a mí me gusta especialmente, que es Blade Runner, que es una de esas películas que creo que alcanzan esa condición de lirismo, de poesía, de trascender sus propias imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues habla de esta idea de los replicantes, de estos seres que son fotocopias de seres humanos, pero que quizás sean igual de humanos o más que los propios seres humanos y demás. Pero habla un poco también de una cierta sensación. Y es un poema el que voy a leer que remite a una fecha concreta, Madrid, noviembre de 2019, es decir, justo antes de que se nos viniera todo encima. La referencia era a la propia película. Blade Runner se desarrolla en noviembre de 2019, cuando eso era un futuro que no podíamos ni soñar, y de repente ya es 4 años en el pasado, ¿no? El primer rótulo que aparece en la película es Los Ángeles, noviembre de 2019. Pues este poema se titula Madrid, noviembre de 2019, y está escrito en ese momento en el que de repente habíamos alcanzado a Blade Runner, ¿no? Noviembre acecha frío pese a todo. Noviembre de uñas mal limadas, futuro tan androide en el ahora. Su lluvia radiactiva se declina en nuestro efecto invernadero, individual y apocalípticamente colectivo. Afrenta y disimulo, llamaradas en la retina de nadie. Yo diseñé tus ojos que ahora tiemblan, yo diseñé tantas cosas crueles. Y aún espero, en este ayer sin naves ni empatía, el seco restallar de penitencias que anuncie en los oídos o en la nuca la ingrávida sentencia del retiro. Me resulta muy curioso, y esto no es ni mérito ni demérito ni mío ni del poema. Yo escribí esto cuando de repente alcanzamos el futuro de Blade Runner. Lo dejé así, tal cual, este es el poema tal cual surgió, y 2 meses después llegó el verdadero apocalipsis, y llegó la verdadera distopía, ¿no? Y de repente vivíamos en algo tan distópico como Blade Runner. Entonces, bueno, simplemente, ya digo, no era algo pretendido por mí, pero claramente este poema, escrito antes de que empezara a surgir el libro, pues tenía su hueco en este contexto, ¿no? Y el final del segundo bloque, antes de llegar a un par de poemas de este último bloque de contraataque, el final de Cansancios es este poema que se llama De Derrota, que, bueno, pues ya Ricardo también ha leído alguno de los versos. Dice: sabed que no protegen los poemas del odio a borbotones, de la rabia cosida al dobladillo de otra risa. No sirven como escudo las palabras. No hay suerte tan de noche, no hay ganancia de apostar todo al rojo, impar y pasa. Y pasa que perder es importante. Escupen otros sus flagelaciones con gotas de saliva entre los dientes, traidores a otra patria y a otros cuerpos. Y algunos nos atamos a este mástil perdido entre tu Escila y mi Caribdis, cuadernos de bitácora estas manos saladas de beber entre sus pliegues, contando que a pesar de la embestida, aquí navegan, aún amedrentados, cansados y remando a contraaliento, 300 oficiales de derrota. La idea era acabar con un y pese a todo, ¿no? Es decir, acabar este punto más bajo del poemario, justo antes de este contraataque, con un pese a todo, aquí navegan aún amedrentados, es decir, todavía seguimos remando, y entonces llegar a esta tercera y última parte, ¿no? Este contraataque, del que voy a leer solo un par de poemas, pero espero que después de todo este viaje se perciban, como decía, como un poquito más luminosos, un poquito más esperanzados, ¿no? Diccionario. De nuevo es un poema en el que, bueno, pues reflexiono también sobre qué es esto de la poesía y propongo otra de esas definiciones. Ricardo ha leído varias y aquí hay una más, ¿no? Quizá un poema es solo un diccionario. Abajo un paraíso y en el cielo aviones y satélites y nubes. Todo lo que se sueña es cuerpo a tierra. Como tú, disparo mudo, carga de profundidad bajo las olas. Delirio despiadado, miel y azufre. Atajo hacia el futuro, senda clara, y me dejo en el tintero, como siempre, por descuido, lo importante. Todas las palabras a mi alcance y solo supe esculpirte esta plegaria. Quizá un poema es solo un diccionario y un cincel para quitarle lo que sobra. Y llegamos al final. Los 2 últimos poemas, tal cual del libro, ya está spoileado totalmente, ya leemos incluso el desenlace. El penúltimo poema, que es casi una propuesta, una propuesta de cómo nos conducimos, ¿no? Ante todo esto que ha venido atrás, pues qué puedo proponer, si es que puedo atreverme a proponer
algo, una manera de estar en el mundo, ¿no? Y que además es un poema bellísimo y que ha tenido muchísima repercusión en las redes. Pero vas a leer detalladas, ¿verdad? Sí. Sí. He visto que se ha compartido. Se ha compartido mucho, sí. Es muy hermoso, muy fuerte. Y veis, y es el desenlace del libro. O sea, yo sigo empeñado aquí con mi matraca. A dentelladas. ¿Por qué no amar igual al diamante y a su grieta, al reloj y al árbol seco? Si amar es redimir y redimirse, y tardes de vendimia y agua fresca. Propongo entonces ver sin condiciones, las pupilas en la mano y en el pecho. Amar las cosas tristes y perfectas, las alegres, las impuras y la nada. Amar al fin y hacerlo a dentelladas. Descomponer el mundo en versos, y los versos en imágenes del mundo a otras medidas. Reivindicar el gozo y la belleza. Amarlo todo, con ese descarado, impenitente afán con el que se odia uno a sí mismo. Bueno, pues a pesar de este último verso, que sabotea un poco todo lo dicho, pero bueno, creo que aquí hay muchas cosas también de todo el resto de lo que habéis comentado, ¿no? La posibilidad de encontrar en la poesía un retrato del exterior, de salir de ese ensimismamiento, de no hablar solo de mí, ¿no? Descomponer el mundo en versos y los versos en imágenes del mundo, pues es un poco ese intento de... Pero no vamos a hablar de mí, ¿no? Aunque llevamos aquí una hora hablando de mí y vamos a ir concluyendo. Y el epílogo, después de esta propuesta, o de este intentar ser propositivos en el desenlace de este viaje, el epílogo que se titula Preguntas. ¿Qué me quieres si me quieres? Que me encuentras desollado entre la furia y la vergüenza. ¿Qué me sueñas si no entiendo de este mundo la mitad y del otro apenas menos? ¿Qué conciencia me interroga? ¿Qué soñares me alimentan? Y en los ojos se me agolpan las ventanas y en el alma van prendidas las miserias. Y en invierno se me agostan las canciones y en el cielo de la boca las veletas. Que una noche, en plena sed de tempestades, por creerme incluso me creí poeta. Que me supo desnortado el desvarío y me halló merodeando la tristeza. Y me amé con compasión y te encontré esperando, como siempre, allí a la vuelta. ¿Qué me quieres, en el fondo, me pregunto? ¿Qué me quieres, sin razón, cuando blasfemas? Aquí acaba el libro. No vamos de momento a volver atrás. Pero bueno, yo no tengo mucho más que contar. No sé si queréis decir algo más, cualquiera de los asistentes. Silencio. Es esto. Pues si os parece lo dejamos aquí. Ahora van a subir un vino y un pequeño tentempié para que podamos charlar y... ¿Por qué la sensación que tengo, sabes que te conozco desde hace poco, tampoco te he leído, pues voy a hacer a partir de ahora? ¿Por qué es todo el rato esa sensación que me da de querer presentar? No, pero no es tan pesimista. ¿Es pesimista? Es verdad, creo que también hay que reivindicar un poquito la tristeza, ¿eh? y el derecho a la tristeza y la tristeza como catalizador de la literatura está muy bien, ¿no? Además decía Sabina, en términos un poco más brutos de los que yo voy a decir aquí, que estamos en una librería, vamos a guardar las formas, pero decía que efectivamente le preguntaban a él que si todas sus canciones, la mayoría eran tristes, ¿no? Y él decía que bueno, es que uno compone cuando está triste, que cuando está feliz se dedica a otras cosas que no vamos a mencionar aquí. Pero bueno, es verdad que es un poco así, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que hay que reivindicar esto y que me sale triste, es verdad, si tampoco vamos de nuevo a negar la mayor. Esta justificación, para los que sí me conocen desde hace más tiempo, es por una tensión constante entre esto que me lo dicen, ¿no? Es que te salen tristes siempre. Y yo a veces a mi pareja le digo, mira, este me ha quedado alegre. Y lo lee y me dice, no es verdad, ¿no? Y entonces hay una cuestión aquí de cómo lo veo yo y cómo se recibe desde el otro lado. Entonces, bueno, quería hoy tratar de, no sé si convenceros, pero sí daros unas pinceladas de cosas que creo que no son tan tristes desde mi punto de vista, o que al menos lo vierais como lo veo yo. Luego lo leéis y efectivamente, invariablemente la gente viene y me dice, no, es. ¿Vale? Y no pasa nada porque lo sea, y asumo que igual que tiendo a la reflexión metalingüística y que tiendo a la idea de la soledad en serio, pues también tiendo a la tristeza, ¿no? Pero bueno, quería dar otra posible lectura
porque si no os lo digo, pues lo leeréis y acabaréis con la bajona, digamos. Entonces, quería proponer esta otra también, igual que decía que el final del libro es propositivo, pues también esta reflexión mía es propositiva para que encontréis o intentéis encontrar otra manera de leer el libro que no sea tan desoladora, ¿no? Porque creo que sí que hay resquicios para otra cosa. Y además, no sé si quiero decir que parte de lo que es la creación del libro está muy influenciado por una etapa, como fue la pandemia, tampoco... Yo, por ejemplo, particularmente, es una cosa mía particular, a mí no me gustaba esa gente que opinaba que no, esto viene muy bien, porque esto nos viene muy bien. Saldremos mejores, ¿no? Saldremos mejores, o sea, que decir, somos los mismos o peores. Pero que algo tan trágico, tan desagradable, es como buscar el optimismo en todo. No, o sea, hay cosas horribles y hay cosas horribles. Si quieres verlo tú, bien, pero tampoco intentes convencerme. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Y también ese optimismo de que hay que buscar siempre el lado positivo de todo. Pues no, si se ha muerto mi madre, y no le voy a buscar el lado positivo porque no. Sí, lo que decía, que romantizar aquello me parece un problema porque murió gente, porque murió mucha gente, ¿no? Aunque hubiera muerto poca ya sería demasiada y murió mucha y mucha gente sufrió de otras muchas maneras. Y hubo muchos problemas de salud mental. Entonces, claro, yo lo que no quiero en ningún momento es encontrar la felicidad en aquello, sino encontrar maneras de resquicios de salir y encontrar una felicidad o una paz o un sosiego o lo que queramos pese a aquello, no porque aquello nos hizo de repente tener como el que se va a la India a rodearse de pobreza para encontrarse a sí mismo, ¿no? Y cuando lo que estás es rodeado de sufrimiento por todas partes, pues no, o sea, no era esa la idea, sino que a pesar de todo, pues existen en la vida siempre otros resquicios a los que quizá podamos agarrarnos, pero quizá no. Un poco esa es la idea. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que hay veces en las que no hay que imponer una falsa felicidad o un falso positivismo. Y como eso sí que no me sale, a la vista está, pues en eso estoy tranquilo. Pero totalmente. La otra cosa que es que eran vectores, ¿no? Vectores. Pues la primera parte de Vectores, si se lo mandas a Sabina, es una canción de Sabina. Esa 32. 32, ahora tienes fichadísimo. Te la compra. Sí. Bueno, por lo de los achaques de la edad, seguro. Yo empiezo a escuchar esto. Sabina. Bueno, ojalá, o sea, me parece un piropazo que me digas esto. Bueno, depende, Sabina el de qué disco y el de qué época, cuidado. Si me dices parece Sabina de los últimos 2 discos o 3, a lo mejor nos peleamos. Pero bueno, en general me parece un piropazo porque, bueno, pues Sabina, aunque Ricardo y yo hemos hablado mucho, Ricardo y yo, y hemos debatido mucho. Hemos como si fuera reciente esto, estamos hablando de conversaciones de hace 20 años, ¿vale? Sobre esto de cuando el cantautor se cree poeta, ¿no? Y la diferencia marcada entre una letra de una canción y un poema, y que lo que funciona en una no funciona en otra, ¿no? Pero pese a todo, sí creo que en Sabina hay imágenes muy poderosas. Creo que Sabina es consciente, es de estos cantautores que por suerte es consciente de lo que es poesía y de lo que es canción, y de hecho él lo dice en sus cancioneros, por ejemplo, cuando se han publicado sus cancioneros, en su prólogo él dice que sin música a esto le falta porque esto no es poesía, ¿no? Y que luego cuando ha hecho, bueno, pues sus sonetos creo que han pecado un poquito de letra de canción, pero creo que es capaz de separar y tal. Pero es verdad que hemos hablado mucho de esto, de no todo lo que rima y tiene métrica es poesía, y muchos cantautores se piensan a lo mejor que sí, ¿no? Pero vamos, a mí me parece un piropazo que me digas esto, ojalá me acercara a determinado Sabina, ¿no? Al de determinadas épocas. y desde luego lo he escuchado toda mi vida, con lo cual, bueno, pues si llevamos una mochila de influencias, algunos os hablaba ayer en clase de mochilas de lo que hemos, de nuestro bagaje y lo que hemos mamado, ¿no? Pues yo he mamado a Sabina, entonces a lo mejor, pues, pero vamos, sí, quien pudiera acercarse un poquito, ¿no? Pues no sé, alguna cosilla más, ya digo, si no ahora nos ponen aquí
pequeño picoteo y un vino, así que podemos charlar de lo que os apetezca. Mil gracias por venir. Indicarles también que tienen el libro abajo. Tenéis el libro abajo, efectivamente, podéis comprarlo. Es una ocasión perfecta. Se puede comprar más de uno, amigos, familia. Podéis comprar, os animo a que compréis cada uno más de uno, porque la Navidad está a la vuelta de la esquina y un regalo, pensar ya me llevo esto, que voy a quedar de puta madre llevándole a mi familiar o amigo un libro firmado, ¿vale? Así que os animo a que compréis muchos y eso, y estamos aquí un ratito si os apetece compartiendo esto, y de verdad que estoy muy emocionado porque es que sois mogollón y estáis aquí topa a verme, o sea, mil gracias Alicia, mil gracias Ricardo. En el próximo pues ya sabéis que recibirás un manuscrito y pediré que me expliques el libro, o sea que esto es así. Bueno. Gracias a todos.